bienvenidos a Canal Internacional. Mi nombre es Scarlett Páramo y el día de hoy hablaremos acerca de migración en México, para presentarles las implicaciones que tiene la migración centroamericana y los impactos que tienen los flujos migratorios ante la crisis del COVID-19. En esta ocasión tendremos la participación de expertos en materia de migración internacional, derechos humanos y agentes fronterizos, expertos en las leyes de migración mexicana, quienes nos compartirán acerca del panorama en México y en las fronteras. Y bueno, también les presentaremos la experiencia de algunos migrantes que pudimos encontrar. La migración es un fenómeno de creciente importancia, ya que impacta las dinámicas locales e internacionales. Actualmente hay 258 millones de personas migrantes en el mundo, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, de los cuales 48% son mujeres y 36 millones son niños. México es un país de tránsito migratorio hacia los Estados Unidos, y el principal flujo migratorio proviene de Centroamérica y Latinoamérica. Para abordar más en el tema, tenemos la participación de la doctora en materia de migración internacional, María Lázaro, quien también nos compartirá de qué está haciendo el gobierno mexicano ante la migración. Hola Scarlett, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí. Yo vengo a hablar un poco de la migración internacional, pero sobre todo enfocada en México, donde el principal flujo migratorio es el corredor entre la frontera sur del país y nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Las previsiones del comportamiento de la migración internacional son cada vez más difíciles de hacer. Las tendencias que databan de más de medio siglo se revirtieron en el pasado reciente. La creciente migración de nuestro país hacia otras naciones, iniciada en los años 40 del siglo pasado, principalmente a Estados Unidos dentro del programa Bracero, ha experimentado un descenso desde el 2016. El Instituto Nacional de Migración informa que, como parte de las acciones del Gobierno de México para minimizar el riesgo de contagio del COVID entre los migrantes, aplica un protocolo de actuación en las estaciones migratorias avalado por la Secretaría de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre las medidas que se llevarán a cabo encontramos identificar a las personas migrantes vulnerables frente al COVID-19 y disponer de áreas alejadas del paso constante de los migrantes, garantizar al menos 1,5 metros de distancia entre camas, contar con un área de aislamiento en cada sede migratoria, escalonar los horarios de comida o alimentos, así como para el aseo en el área de regaderas, y favorecer la comunicación a través de locutorios, videoconferencias o telefonía entre las personas migrantes y cónsules, abogados y familiares para evitar el contacto físico. Muchísimas gracias por todo lo compartido, doctora. No cabe duda que el gobierno de México tiene que tomar medidas para proteger a su ciudadanía y a la población migrante en el país. Y bueno, también hay que recordar que los migrantes configuran una población vulnerable en todos los sectores, y más ante esta pandemia. Y bueno, también tenemos que recordar que también son personas dignas de derechos humanos y deben de ser protegidos. A continuación tenemos a la corresponsal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos en México, Samantha Martínez, quien nos hablará qué se está haciendo para proteger a esta población. Hola Scarlett, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Voy a empezar a hablarles un poco de la situación actual a nivel migratorio. Como parte del equipo de derechos humanos de la ONU, buscamos a toda costa la protección de los migrantes, desplazados y refugiados, así como todas aquellas personas en necesidad de movimiento que se han quedado atrapadas debido a la crisis del COVID-19. Muchos de ellos se encuentran en condiciones de hacinamiento y sin acceso a la salud como otros derechos humanos. Los gobiernos de México y Centroamérica han adoptado medidas fronterizas que han perjudicado a toda esta oleada de personas desplazadas. Se han creado diferentes tipos de campamentos improvisados en comunidades y centros de acogida a los que desgraciadamente no se han aplicado las medidas de protección sanitarias necesarias que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, los migrantes se han visto discriminados y estigmatizados por la asociación que les han puesto por la propagación del virus. Un ejemplo es en Honduras. Un centro de atención al migrante retornado tuvo que cerrar por protestas de la población local en contra del ingreso al país de estas personas por miedo a contagiarse, y muchos de ellos están detenidos en condiciones degradantes. Ningún país centroamericano, ni México incluido, cuentan con mecanismos de recepción adecuados y ponen en riesgo la dignidad de las personas. Los grupos del Instituto Nacional de Migración retornaron a muchos de los migrantes en camiones y sin ninguna autoridad legítima. Es por eso que hoy más que nunca se necesita una carta de estadía temporal en México, donde garantice que todos los migrantes detenidos tendrán certeza jurídica y protección en materia de salud. Por el momento, se detendrán los retornos para no causar pánico en los estados, pero se necesita urgentemente mecanismos de regularización para estas personas y de esta manera garantizarles un acceso digno y pleno a las atenciones médicas y de protección necesarias.
Muchísimas gracias, Samantha. A continuación, nos vamos hasta el sur del país, hasta Chiapas, donde tenemos al titular de la estación Siglo XXI, Arturo Esquivel, quien nos hablará cómo es que se gesta la migración desde la frontera sur. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Esquivel, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, comúnmente llamada Estación Siglo XXI, y pues básicamente esta estación se dedica a atender los procesos migratorios y por supuesto a los migrantes. Este instituto refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos humanos. Además nos encargamos de informar que a través de esta Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur Tapachula, Chiapas, hemos brindado atención a 7.287 personas migrantes de diferentes nacionalidades en la semana que va del 2 al 9 de enero del presente año. Entre los servicios prestados se encuentran 1.728 citas de primera vez, 3.650 citas para fotos y huellas digitales, 684 informes, 648 trámites en ventanilla, 432 tomas de fotos y huellas, así como 145 entregas de tarjetas migratorias. Tan es así que el 2 de enero se efectuaron 867 trámites a migrantes extranjeros, el 3 fueron 633, el 6 ascendieron a 1.875, el 7 a 1.145 y por último el 9 se realizaron 1.107. La atención se otorgó en su mayoría a personas extranjeras, por lo general originarias de El Salvador, Cuba, Honduras, Haití, Guatemala, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Bolivia, así como las apátridas, que son las que comúnmente cruzan la frontera, nuestra frontera, para llegar a su lugar de destino, que casi siempre es Estados Unidos. De esta manera, el Instituto Nacional de Migración refrenda su compromiso por una migración, como les dije, segura, ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de respeto e igualdad, sin importar la nacionalidad, la religión, el sexo, género, edad, condición social y económica, y pues siempre atendiendo al interés superior del menor y a los adolescentes, así como a los grupos más vulnerables. Muchísimas gracias, Arturo. Es impresionante el número de personas que se asisten en la Estación Siglo XXI y personas que llegan al país. Y bueno, aprovechando que nuestro equipo de reporteros estaba en Chiapas, en la Estación Siglo XXI, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos migrantes quienes nos compartieron las razones por las cuales dejaron su país de origen y están ahorita en el país. Hola, me llamo Miguel Ángel, tengo 17 años y yo vengo de Honduras. Yo vivía solo con mi mamá porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Yo estoy huyendo de mi país porque llevaba trabajando 2 años para las maras, pero ellos me golpeaban, me torturaban, me azotaban, me obligaban a robar y además inclusive me llegaron a violar. Yo estoy huyendo de mi país para poderle dar una mejor vida a mi mamá. Huimos de nuestra ciudad, ella se quedó en un refugio para las personas que sufren este tipo de violaciones y delitos en Tegucigalpa. Yo me encuentro aquí en la estación Siglo XXI en mi camino hacia los Estados Unidos. Voy en busca de mejores oportunidades económicas para poderle dar una mejor vida a mi mamá. Soy de El Salvador y ahorita me encuentro aquí en México con mi mamá y mis hermanos porque estamos haciendo una travesía. Queremos llegar a Estados Unidos. Salimos huyendo de nuestro país por la pobreza y el hambre que se vive ahí, la violencia también. Mi mamá es madre soltera y para mantenernos se dedica a vender comida en la casa en la que vivíamos en El Salvador. Y un día que salió de la casa se encontró con el jefe de la pandilla, que es el que controla todo dentro de El Salvador. Y como mis hermanos no habían querido unirse a esa pandilla, el jefe amenazó a mi mamá y le dijo que teníamos 24 horas para salir de la casa en la que estábamos viviendo. Entonces nosotros con mucho miedo pues nos salimos y es por eso que decidimos emprender esta travesía. Ahorita ya llevamos más de una semana caminando, hemos dormido en pedazos de cartón, vivimos de lo que la gente nos da para comer, pero pues la verdad yo estoy muy cansada y me siento mal, pero para no preocupar a mi mamá pues no me quejo. Yo lo único que quiero es tener un lugar en donde vivir y algo para comer y la verdad me gustaría tener la oportunidad de estudiar.
Violencia, inseguridad y pobreza son algunas de las causas por las cuales estas personas dejan su país de origen y no cabe duda que hay grandes desigualdades estructurales en los países y bueno, México también no es tan ajeno a ello. Ahora nos vamos hasta la frontera norte, donde tenemos a la agente aduanal Sofía Esquer, quien nos compartirá cómo se gestiona la migración ahora desde la frontera norte de nuestro país y también cómo han enfrentado ellos la crisis. Hola, muy buenas tardes, Scarlett. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Pues yo como su agente fronteriza les voy a contar cómo está el caso de COVID en las fronteras del norte del país. Desde el 2019, el gobierno federal ha establecido 15.000 agentes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y policías federales en el norte, con el fin de disminuir la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, disminuir la trata de personas y asegurar la seguridad de los extranjeros en disposición del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, con la reciente situación de la pandemia del virus COVID-19, se ha visto un aumento de casos en las fronteras, además de muchos riesgos sanitarios de parte de los migrantes y también para los policías y agentes fronterizos, de las cuales hemos tenido que enfrentar. Un ejemplo de ellos es en San Diego, Tijuana, en el cual trabajan alrededor de 3.500 oficiales en las entradas de San Diego, y donde varios de mis colegas agentes fronterizos han sido contagiados del virus. Muchos de los que trabajamos en la frontera nos encontramos expuestos y asustados por nuestra salud. A pesar de que llevemos la protección sanitaria, seguimos expuestos al contagio. Actualmente, entre 35.000 y 40.000 migrantes extranjeros se encuentran detenidos en ciudades fronterizas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en situación de inmovilidad forzada. Los migrantes representan una de las comunidades más vulnerables ante la pandemia del COVID-19. El gobierno de Estados Unidos está obligando a las personas que están en proceso de solicitar asilo, niños incluidos, a vivir en condiciones antihigiénicas, que aumentan innecesariamente su riesgo de contraer el virus. Los solicitantes de asilo no mexicanos en Estados Unidos son enviados de regreso a México mientras esperan una audiencia de asilo en los tribunales de migración de Estados Unidos, en donde a menudo deben estar en grupos muy grandes masivamente y están más expuestos. A fines del 2019, en Baja California, había poco más de 10.700 detenidos en la frontera. Y cuando la pandemia creció, muchos de ellos tuvieron que regresar a sus países de origen antes de que cerraran sus fronteras. En su mayoría provienen de Centroamérica y México. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ahora bien, hay personas en el país que se dedican a brindar apoyos a las personas migrantes con lo más que puedan y por ello también se han constituido diferentes albergues a través de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ramiro Vázquez, quien es el encargado de un albergue en Nogales, Sonora, quien también nos hace un llamado para ayudar a estos albergues ante la actual crisis porque también ellos necesitan de apoyo. Buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Vázquez. Soy el encargado del albergue ministerial Casa de Amor y Misericordia en Nogales, Sonora. Pretendo robar un minuto de su atención para hablarles acerca de la problemática social actual que enfrentamos, como a su vez pedirles su apoyo, puesto que es una realidad que los migrantes representan a una población significante y cada una de estas personas tiene sus necesidades, así como también sus derechos, los cuales generalmente son violados. Es nuestra misión el brindar el apoyo necesario a estas personas en sus trayectos, así como también brindar la protección a los viajeros que llegan fatigados o enfermos, y ha sido complicado, ha sido difícil el brindarles el apoyo necesario, y es por eso que hago este llamado, puesto que es necesaria la colaboración de todas las gentes, el sentido humanitario, el apoyo de la gente, para que los albergues podamos seguir funcionando y brindándole el apoyo necesario a estas personas que más lo necesitan. Gracias. Una de las formas en las cuales los migrantes también deciden su lugar de destino es a través de las redes transnacionales y muchas son a través de las redes sociales. Indagando un poco en ellas, encontramos la experiencia de un migrante indocumentado quien logró establecerse en los Estados Unidos y nos comparte un poco de su experiencia y cómo fue su travesía, así como también encontramos videos en los cuales nos daba algunas recomendaciones. Les presentamos 2 videos de los que encontramos. Muy buenas tardes, soy Juan José García, originario de Tequisquiapan, Querétaro, y actualmente resido en la ciudad de Los Ángeles, California. Una de mis recomendaciones que yo le daría a aquellos que quieran venir a cumplir el sueño americano es que lo hagan de forma segura y no se expongan a lo que yo me expuse. Muy buenas tardes, soy Juan José García,
Este es el 9º video que grabo desde mi llegada a los Estados Unidos. Y como en todos, les quiero contar un poco de mi experiencia acá. Y este video en particular va dirigido a aquellas personas que quieren llegar a cumplir el sueño americano como yo lo hice. Y pues espero que les sirva de algo. Al principio la verdad estuvo un poco complicado, como previamente les había comentado en los videos anteriores, debido a que el coyote con el que pasamos nos puso una trampa y nos dejó en un lugar donde está plagado de policías migratorios por parte de Estados Unidos. Entonces de ahí tuvimos que hacerle como pudimos. Atraparon a 10 de los 17 que venían en la camioneta. Gracias a Dios yo llegué sano y salvo. Y pues aquí ando. Empecé trabajando en un restaurante como garrotero, algo muy normal. Y después de 1 año y medio pues heme aquí. Ahora soy gerente del mismo restaurante. Logré establecerme y pues nada. Tantas son las historias de migración, pero tampoco hay que olvidarnos de la contraparte, que son las personas que se quedan en su país de origen y quienes reciben el dinero que les mandan sus familiares en otros países, y es con lo que salen adelante. Nos encontramos en Tijuana a Lucía, a quien pudimos entrevistar y nos cuenta su experiencia. Pues me hace sentir triste. Mi esposo y yo tenemos ahorita 3 años de casados y tenemos 3 hijos. Y pues él se fue hace como 5 años y hace 3 años no lo veo. Y sí, mi hijo más grande se llama José y tiene anemia ahorita. Y pues mi esposo me manda dinero cada mes. Y pues es por eso que mi hijo ha podido salir adelante. Pues yo no quería que se fuera. Yo le dije que pues no, que yo no me quería separar de él. Pero él se fue porque aquí ganaba muy poquito y no teníamos para pagar las medicinas de José y pues el doctor tampoco. Y sí, yo ahorita vivo sola con mis 3 hijos y si no fuera por el dinero que nos manda mi esposo, pues no tendríamos ni para comer. Sí, pues sí es difícil, pero pues ¿qué más hacemos? Yo no puedo trabajar ahorita, yo no puedo dejar solos a mis hijos y menos a José. Y no tengo a nadie que me los cuide tampoco. Y pues no, yo solo espero volver a ver a mi esposo, porque pues no es fácil cuidar a mis hijos sola. Yo sí lo extraño mucho. Ya para finalizar, me gustaría pasarle la palabra a nuestra corresponsal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Samantha Martínez, para que nos dé algunas conclusiones sobre las acciones que se deben de tomar y los derechos que tienen los migrantes y pues en general toda la población, y pues qué respecta a los estados hacer frente a esta población. Muchas gracias, Scarlett. Ya para finalizar, quiero puntualizar lo más relevante de todo lo ya mencionado. Es muy importante tener presente que la salud y la alimentación son derechos de todos, sin importar el estatus en el que se encuentren, al igual que el acceso a información en un idioma que ellos comprendan, el derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección. Asimismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado. El mundo, y sobre todo los estados, están dejando desprotegidos a los migrantes y a los refugiados, y se deben incluir medidas para atenderlos específicamente en esta crisis migratoria. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de proteger, garantizar, salvaguardar los derechos de estos migrantes. Hoy más que nunca, se busca la solidaridad en la comunidad internacional. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de nuestro programa y nos vemos a la próxima en Canal Internacional. Gracias.